Bueno, para mí es un enorme gusto saludar hoy a Rodrigo Salas Benavides, presidente de GIST México. Muchas gracias por estar aquí, Rodrigo, te lo agradezco mucho. Hombre, encantado, David. Muchísimas gracias por el espacio. Hace 15 años formaste GIST México. El tema tiene que ver con un esfuerzo extraordinario por gente que tenga tumores tan raros como los que GIST entiende para su atención. Y todo esto fue en razón de una terrible pérdida. Cordelia, tu esposa, falleció debido a un tumor GIST o de sarcoma morado, desafortunadamente. Y entonces Rodrigo empezó a pensar que otros no tenían que pasar por la misma circunstancia. ¿Cómo fue ese momento, Rodrigo? ¿Cómo fue el momento en que tu señora esposa, que ya descansaba en paz, te hace pensar que otros no deben sufrir lo mismo? ¿Cómo fue, Rodrigo? Fíjate, David, y yo creo que como muchas de las organizaciones de la sociedad civil, o sea, a raíz de una experiencia personal es que nacen las iniciativas, ¿no? En Mm. el caso mío en lo particular, yo tengo 5 hijos y estaban muy chiquitos cuando su mamá se enfermó y también estaban muy pequeños cuando Cordelia falleció. El mayor tenía 18 años, el menor tenía 9. Y la verdad es que fueron dos cosas que me motivaron a trabajar. La primera, pues es tratar de evitar hasta donde se pudiera que más gente pasara por lo que pasamos nosotros y por lo que mis hijos pasaron. Y por el otro lado, después de haberle ganado 6 años a la enfermedad, cuando teníamos un pronóstico de vida de 6 meses, pues todo eso que fuimos aprendiendo en el camino, pues ni modo de guardarlo en un cajón. Entonces había a mí se me hacía que no era opción guardarlo en un cajón. Había que, todo eso que aprendimos de cómo movernos en el sistema de salud, de cómo aprender de una enfermedad rara, cómo colaborar con la comunidad médica, cómo colaborar con la industria farmacéutica, cómo tratar de incidir en políticas públicas, pues todo eso que estuvimos haciendo y mucho en Estados Unidos con los otros americanos que estaban en la misma situación que nosotros, pues ni modo de no hacerlo. O sea, la verdad es que no era opción, no era opción no hacer nada. Si ya hubiera gente que lo estuviera haciendo, bueno, pues hubiera sido más tranquilo, pero en el caso de una enfermedad rara como esta, David, y tú conoces muy bien, pues alguien lo tenía que hacer. Y bueno, pues decidimos meterle tiempo y esfuerzo a esto y ahí vamos. Yo he entendido a lo largo de la amistad que tengo contigo, 10 años ya casi, un poquito más, que a veces hay que convertirnos en algo mejor que para lo que fuimos creados originalmente, poner determinación, pasión y entrega para cumplir con algún objetivo que de repente se nos presentó en la vida y había que llegar a cumplirlo. Desde GIST, desde el esfuerzo que has hecho en GIST México, has creado una plataforma de información para estudiantes y médicos y todos los involucrados, muy importante. Me atrevería a decir que una de las tres más importantes que existen actualmente en México por divulgación para información precisa para enfermedades precisas. Este ejercicio, por supuesto, desemboca en que muchos hoy conocen de GIST lo que no se conocía hace años. ¿Cómo fue que tuviste la idea de crear esta plataforma de información y de qué forma has entendido que ha evolucionado a lo largo de todos estos años? Sí, mira, David, la verdad es que todo empieza después de haber pasado de todo, por todo este rollo de estar involucrado con la enfermedad, me involucré con el Tecnológico de Monterrey en tratar de trabajar con ellos para traer protocolos clínicos de investigación para este cáncer raro, así como yo tuve oportunidad de participar en Estados Unidos. Y fue así como empiezo la relación con el TEC de Monterrey.
Y en el proceso, pues nos damos cuenta pues la enfermedad no se conoce. Y tú te acuerdas de aquel doctor español que trajiste que nos enseñó que lo que no se conoce no se sospecha y lo que no se sospecha no se diagnostica. Y entonces, pues había un problemón muy importante. Y con la relación que tenía yo con el TEC de Monterrey, se nos ocurre hacer un video en donde, muy cortito, de 22 minutos, en donde un especialista platica acerca de GIST, que en español se llama tumores del estroma gastrointestinal, está este tamaño el nombre, pero conocido mundialmente como GIST. Entonces, que platique los básicos de GIST para que, es que uno de los problemas, David, es que cuando Cordelia, mi esposa, se enfermó, nos dijeron que tenía un leiomiosarcoma, primo hermano del GIST, pero es otra, es una enfermedad distinta. Nos vamos a Estados Unidos y allá nos dicen, no, pues con la novedad de que ustedes no tienen leiomiosarcoma, tienen un GIST. Y oye, pues ¿y con qué se come eso? Y entonces empezar a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y ya después es que aquí en México, eh, pues sabíamos que había un área de oportunidad muy importante ahí porque los mismos oncólogos que nosotros visitamos aquí en Monterrey no conocían el GIST. Entonces, con el TEC de Monterrey, hacemos este programa y luego el siguiente reto es, bueno, ¿y cómo le hacemos para que llegue a las personas adecuadas el programa? Y nos empezamos a organizar dentro de la fundación para crear una fuerza de trabajo de 2 personas que estuvieran por todo el país yendo a los hospitales a capacitar médicos y a las escuelas para capacitar a los estudiantes de medicina. ¿Y por qué? Porque fíjate, David, como muchas enfermedades raras, cuando tú empiezas a tener los síntomas, son los síntomas poco específicos y en el caso del GIST, nunca vas a pensar que es un cáncer, vas a pensar que es una gastritis o que estás constipado o que comiste mucho. Y a veces te tomas un medicamento y te sientes mejor y mientras tanto la enfermedad va creciendo. Cuando tú presentas estos síntomas, vas a la farmacia del ahorro a consultar. Es otro rollo en nuestro sistema de salud que está muy deficiente y entonces la gente acude a las farmacias, a lo que le llamamos médicos de primer contacto, que no son oncólogos. Pues necesitamos que ellos sepan que existe el GIST y que digan, híjole, a lo mejor este paciente tiene algo más serio, vamos a mandarlo con un especialista. Y fue así que decidimos ir a los hospitales y capacitar a médicos que no fueran oncólogos. Porque para este entonces, David, ya los oncólogos ya sabían que existía el GIST, pero nadie va a consultar a un oncólogo en primera instancia. Claro. Siguiente problema es que los centros grandes de referencia, Monterrey, México y Guadalajara, pues sí, tienen centros, hospitales importantes a donde podemos ir a capacitar a los doctores, pero los pacientes están en todo el país, no nada más en estas 3 ciudades. Entonces, ¿cómo le hacemos para que el doctor de Ixtepec, Oaxaca, sepa que existe el GIST? Pues yendo a las universidades, en donde estudian esos muchachos que luego se van a ir a los pueblos. Y fue así, David, que pues ya en casi 10 años que tenemos con el programa, pues hemos capacitado más de 23,000 personas entre médicos y estudiantes de medicina y afortunadamente estamos viendo más diagnósticos. A mí me parece un trabajo extraordinario. Yo tuve oportunidad de ver ese video. De hecho, estuvo en el IMSS ese video. Sí, 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 sí. De hecho, fíjate qué interesante porque pues tratando de llegar a más coberturas, resulta que el sistema de salud actual tiene un sistema que se llama CIESAVI, que es el Sistema de Información para Salud del Bienestar, y al cual tienen acceso todos los médicos del sector salud. Bueno, estuvimos platicando y estuvimos tocando puertas por 2 años y nuestro programa ya está en la plataforma del CIESAVI. Y en este año van 1,600 personas, doctores, y entre doctores y enfermeras y gente que está en el sector público que se han capacitado. Y también otra cosa que estamos haciendo, David, es para ir a las famosas farmacias. Estamos ahorita haciendo nuestro primer intento con farmacias similares, con el famoso doctor Simi,
ellos también tienen una manera en que todos los doctores de sus farmacias se comunican. Vamos a poner nuestro video ahí. Me da mucho gusto porque ampliar la certeza a favor de información que la gente requiere es fundamental. Si no hay información, la toma de decisiones se presenta como una tómbola de a ver si sucede, a ver si no sucede, a ver qué pasa. Es correcto. La información que brindó tu video, este del que estamos hablando, me pareció de lo más oportuna, porque yo siempre he referido que es difícil a veces entender a la gente inteligente cuando da sus explicaciones, porque son tan académicas las explicaciones que no terminas por entender nada. El video que ustedes hicieron es uno que permite una secuenciación muy fácil de entender, porque aunque uno no sea experto en el tema, te vas dando cuenta de algunos parámetros que son fundamentales para entender que a lo mejor un conocido tuyo, un familiar tuyo, tiene GIST. Ujú. El trabajo que ustedes hacen, que es, como ya lo señalé, muy destacado, ha tenido como oportunidad vincular a muchos rincones del país, por lo que acabas de comentar. La otra vez, un importante médico de México me dijo que las oportunidades que se tienen de conocer a grupos, asociaciones o fundaciones que trabajen por la salud son muy pocas en México. Eh, yo asentí, dije, es cierto, no muchos se atreven a hacer una fundación, un grupo, no muchos se atreven. Y decía, y lo lamentable es que en muchas ocasiones las enfermedades recaen sobre gente muy humilde, que no tiene oportunidad de hacer muchas cosas. Es muy difícil para ellos generar espacios de reflexión que requieran de personal, que requieran de etcétera, 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 porque eso cuesta dinero. Eso es cierto, es absolutamente cierto. Y algunos de los que logran hacer esto, se tienen que ayudar de muchos apoyos. ¿Cómo es que HIST ha creado esta plataforma de trabajo tan interesante, tan eficiente? ¿En razón de qué, Rodrigo? ¿Cómo es que tu HIST trabaja tan eficientemente? Mira, David, inicialmente empezamos poco a poco. Se requería invertirle algo de recursos que yo personalmente los puse, pero también entendimos que necesitábamos formalizarnos y nos convertimos en, de acuerdo a la ley de Nuevo León, en una asociación de beneficencia privada, de tal suerte que nosotros podíamos expedir recibos deducibles a organizaciones, a fundaciones, etcétera, para poder pedir donativos y pagar en buena cantidad el costo de operación. Pero otra cosa que también hicimos y nos ha funcionado de maravilla, y lo comparto para por si a alguien se le ofrece hacerlo también, es que cuando nosotros visitamos las universidades para capacitar a los muchachos, les comentamos que tenemos actividades para voluntarios. Y esto lo hacemos en todo el país, no nada más aquí en Monterrey. Por cierto, pues por el acento ya verán todos que sí soy de Monterrey. Pero entonces lo que hacemos, David, es que estamos en Mérida, por ejemplo, y hay 3 muchachos en Mérida. Hay 12 muchachos en Guadalajara y síguele sumando. Y tenemos un poquito más de 60 voluntarios que están trabajando para nosotros y que son muchachos que estudian medicina, que lo hacen por aprender más y por tratar de, pues es gente buena, David. Hay gente buena en todos lados. Entonces, lo que nosotros hacemos es utilizar a estos muchachos, darles la oportunidad de que ellos participen, les abrimos puertas de hospitales para que ellos vayan a encontrar a esos pacientes de poca educación y que requieren de un acompañamiento. Hoy tenemos un poquito más de 1,800 pacientes en nuestro registro de pacientes y gracias en mucho al esfuerzo de estos voluntarios. Sin duda, Rodrigo, la gente que ofrece sus servicios de manera voluntaria es un apoyo increíble, increíble. Lo que tú has hecho es conjuntar de una parte la información de expertos que son verdaderamente importantes para entender estos problemas. Y del otro lado, has matrimoniado al trabajo de estos jóvenes médicos, de estos jóvenes estudiantes, que permiten de alguna manera identificar, sin que tú tengas que hacer más allá de llevarles un control específico de comunicación,
que hay más pacientes en algún lado de la República. Fíjate que hace muy poquitos días, el Instituto Politécnico Nacional, bueno, ya en tres ocasiones me ha sorprendido muy gratamente el Politécnico, porque los jóvenes a los que hemos hecho llegar a expertos en algunos temas han sido increíblemente participativos. Los auditorios han estado llenos en cada una de las presentaciones y eso nos ha gustado mucho porque los jóvenes están interesados. Hace 3 días me propusieron apoyarlos con información acerca de médicos, pacientes y, y gente experta en algunos temas. Me parece que HIST es el arquetipo de lo que deben de conocer estos muchachos en el Politécnico, porque ya tan solo con tu video les abrirías boca para entender. Es muy importante trabajar entendiendo HIST y atendiendo HIST. Entonces, después de esta plática en otra ocasión, te voy a comentar acerca de lo que creo que ustedes podrían aportar de manera sustancial a la información de estos muchachos. El Politécnico ha hecho un trabajo increíble con sus estudiantes de medicina y ahora están muy interesados en las enfermedades raras, pero muy interesados. Eh, eh, ya estuvo con ellos gente muy capaz, entre ellos Ronnie Karsenovich, va a estar Joaquín Carrillo, que es un experto en lisosomales. Ya han estado varios y todos me han comentado, oye, qué, qué gusto de estos jóvenes por escucharnos y además participativos. Entonces, ya después platicaremos de este asunto. Tu HIST puede ser una herramienta fundamental para el conocimiento médico que requieren estos jóvenes. Hace rato te decía que la información precisa, que es sencilla, es extremadamente valiosa. Eh, Tu video es uno de los que muestra esta condición de sencillez, de precisión y de no aburrir a nadie. Porque cuando yo lo vi, dije, a ver qué dice el video del Rodrigo. Y cuando lo vi, terminé comentándole a Sarita, oye, mira, hizo un trabajo estupendo la gente de GIS de Rodrigo, porque, etcétera. Entonces, hay, de alguna manera, un crecimiento que tú, como ya señalaste, ha ido paulatinamente abundando acerca de tu proyecto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para GIST en este preciso momento para entender cómo hace más evidente, más universal el conocimiento de la enfermedad en México, Rodrigo? Mira, definitivamente nos falta mucho, David. Nosotros creemos, aunque no hay una información de un registro de cáncer formal en México, nosotros creemos que debe de haber como 2,000 casos nuevos cada año en México. Y si se atienden, y porque hay tratamientos para esto, aunque no hay cura, hay tratamientos para que puedan vivir muchos años con el cáncer sin que se mueran de eso, que se mueran de otra cosa. Pero si no se atienden, es probable que no vayan a durar más de 24 o 36 meses. Entonces, necesitamos ir por ellos. Al mismo tiempo, en México debe de haber entre 6 y 8 mil pacientes y nada más llevamos 1,800. En algún lado están los demás. Entonces, lo que sigue para nosotros es seguir tratando de innovar la manera en que vamos a generar esos diagnósticos. El ir a las farmacias, que es algo que estamos explorando ahorita, es bien probable que sí nos vaya a funcionar. Pero también, David, queremos trabajar a medida que hemos ido evolucionando en la organización. Hemos encontrado que no nada más, ya una vez que abrimos una puerta, hablar de GIS nada más, pues es un costo de oportunidad, porque ya que tenemos al funcionario o a la universidad, pues queremos hablar de más cosas. Queremos hablar de enfermedades raras, queremos hablar de cáncer en general, no nada más de los cánceres raros. Entonces, por ejemplo, estamos ahorita por sacar una iniciativa, David, en donde queremos explorar qué podemos hacer para que haya un diagnóstico oportuno y temprano de la enfermedad. Es impresionante en la diferencia de costo de si tú diagnosticas en etapa 1 a etapa 4, lo que te cuesta y lo que le cuesta al sistema
atender un paciente. Mira, déjame decir rapidísimo, te voy a dar 4 ejemplos de los cánceres más importantes. El cáncer de mama, si lo diagnosticas en etapa temprana, el costo, estos números obviamente que pudieran ser revisables, pero los porcentajes sí suenan bastante. Mira, el cáncer de mama cuesta 116,000 pesos en etapa temprana y 400,000 en etapa tardía. Ahí hay una diferencia de 300,000 pesos. El cervicuterino, 9,600 en etapa temprana contra 102,000 en etapa tardía. Próstata, 45,000 contra 300,000. En el caso de cáncer de colon, 65,000 contra 260,000. Yo creo que si hacemos un esfuerzo por ciertos tipos de enfermedades, detectarlos más rápido e invertimos un poco en el diagnóstico temprano, le vamos a hacer un bien al sistema grandísimo. Vamos a hacer el esfuerzo en Nuevo León para ver qué podemos hacer, a ver cómo, aparte de GIST, ya que estamos ahí trabajando con las autoridades, pues ver cómo podemos tener alguna iniciativa por ahí. La verdad, David, es que las obras buenas se reciben bien y hemos tenido la fortuna, por ejemplo, en el caso de enfermedades raras aquí en Nuevo León, presentamos una iniciativa ciudadana para que en el calendario cívico del Estado, el 28 de febrero sea el Día de las Enfermedades Raras. Hubo votación unánime en el Congreso y se autorizó. Sí, Este, perdón ese- que te interrumpa, vi que hasta pusieron de morado un edificio. sí, sí, Eh, sí, sí, eso sí. dije, ese es el Rodrigo. Sí, el día de GIST, el Palacio de Gobierno aquí, pues pudimos hacer que lo pintaran con luces moradas, porque es el color del sarcoma. Entonces, la verdad es que hay buena recepción para obras buenas. Fíjate que cuando hablas de si se hace a tiempo, en algún punto con una de tus colaboradoras preciosas, que ahora ya está en Estados Unidos, ya no se me fue el nombre ahorita en este momento, Maripaz Maceta. la Maripaz, me acuerdo que un día me dijo, David, si es a tiempo es curable, ¿eh? O no curable, David, sino muy, muy bien atendido y tienen una vida muy digna. Ujú. Yo tuve una discusión agria, muy agria, con Hugo López Gatell, porque 2 días antes de esta discusión yo había hablado en el no, en la Cámara de Diputados acerca de lo importante que era el tamizaje neonatal, que Tantísimo. como prevención es maravilloso. Sí, evidentemente tiene un costo que siempre será menor a las consecuencias que causa la enfermedad, como lo está señalando en este momento. La no apertura mental de Hugo López Gatell me señaló claramente que el tamizaje no había demostrado que tuviera una verdadera oportunidad para ayudar a todas estas condiciones que tienen los enfermos con estas enfermedades degenerativas crónicas y algunas veces incurables. Por supuesto, no estuve de acuerdo y hemos estado trabajando desde la Federación por un recurso que tenga que ver con una condición que desde, como dijiste, siendo una política universal grata, la gente termine por aceptar, no porque lo digan los médicos especialistas, sino porque lo dice la más lógica atención a las circunstancias que privan. Eso es importantísimo. En el caso específico de la prevención, desde la federación hemos observado que no solo GIST, sino algunas otras instituciones que trabajan muy bien, han estado propugnando por que sea a tiempo, que sea a tiempo. Si es a tiempo, hay una oportunidad muy importante para poder atender correctamente a las personas. Ahora mismo tú me estás diciendo, no solo eso, David, el ahorro que se tiene es sustancial. Me acabas de decir en algunos cánceres que señalaste que el costo siendo 1 peso termina siendo 10 pesos. O sea, se aumenta enormemente. Todos los que nos dedicamos a esto, entendemos que en algún punto, como tú lo acabas de señalar, pues no solo podemos hablar de nuestras enfermedades. Me pasó a mí, Rodrigo. A nosotros nos pasó que atendíamos enfermedades de depósito lisosomal, las lisosomales. Y un día, no sé si tú conozcas esta historia, te la cuento muy rápidamente. Un día, un eurosenador, que hoy es como tú, es un hermano de aquí de la Federación, me invitó a España. Yo lo había traído para que me ayudara
a que los legisladores entendieran que se tenía que hacer una modificación a la Ley General de Salud para incorporar las enfermedades con gastos catastróficos. Finalmente lo pudimos hacer, como tú dices, cuando es una señal benéfica para el pueblo, en términos generales todos la apoyan. Y ese día nos dimos cuenta que desde la Comisión de Salud del Senado y la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados la aprobaron en 3 días. Me acuerdo que Manlio Fabio Beltrones me dijo, oiga, esto se aprobó rapidísimo. Y le dije, pues vergüenza fuera que no fuera así. Se tenía que aprobar rapidísimo. Bueno, cuando trajimos esta información, entendimos dos cosas. Uno, que cuando se tiene la voluntad para hacer las cosas, lo que requieres, ya teniendo la voluntad, es quien piense como tú y quien actúe rápido como tú. En Monterrey yo he visto que tú, Gist, tú, Rodrigo Salas, tiene una condición que es verdaderamente grata. Has alcanzado, no sin esfuerzo, a encontrar puntos de referencia y puentes que te unen a gente que toma decisiones, no solo en las instituciones de salud, sino también en los cuerpos legislativos. Esto no es fácil de lograr, se logra después de trabajo, después de resultados y después de un verdadero énfasis en lo que estás haciendo. Nosotros, como te dije, empezamos con las enfermedades lisosomales. Y luego un día, estando por invitación en España en el Día de la Equidad y la Justicia, la princesa entonces de Asturias, Leticia, traía un folder en la mano de nosotros, decía, pide un deseo. Y yo dije, chinga, bueno, y me dice Ignacio Burgos, David, te pido de la manera más atenta que no lo vayas a decir, señora, dile su majestad, y, sí, sí, tú no te preocupes. Cuando llegamos, nos invitaron a un salón especial y lo primero que me dijo esta señora fue, ¿por qué México no tiene una federación de enfermedades raras? Y yo me quedé así, pero, bueno, deberían tener una. Rodrigo, ¿sabes qué hice? En ese momento eran las 10 de la mañana, hora España, le hablé al notario en México, eran las 3 de la mañana, y le dije, oye cabrón, hay que formar la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Y me acuerdo que me dijo, man, tú estás loco, cabrón, ¿qué te pasa? Son las 3 de la mañana. Le dije, prende Antena 3, Televisión Española, tú tienes cable. Ya lo aprendió. Y dice, ay, cabrón, ya te vi ahí junto a la princesa. Le dije, pues sí, güey, te estoy diciendo, necesito que hagas esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, lo hicimos porque me tocó las fibras, esas pundonorosas que tenemos los mexicanos. Dije, como chingados, no, hacemos la pinche federación a huevo. Lo que encontramos es que nos insertamos en un ambiente increíblemente vasto, increíblemente vasto. Y entonces mi primer observación fue, híjole, vamos a pulverizar el esfuerzo. Después, con los sabios consejos de mi celita y de mis hijos y de gente amable que siempre ha sido muy generosa, tuvimos la oportunidad de estructurar algo que pudiera atender lo más que pudiéramos, no todo porque no se puede, pero lo más que pudiéramos. Lo que tú me estás diciendo es algo que tiene ya punto de partida hacia el mismo objetivo. Y yo te quiero decir desde ahorita que todo lo que nosotros podamos hacer por apoyar tu esfuerzo, ten por seguro que lo vamos a hacer. Porque ya recorrimos ese camino de ahora vamos a abarcar a más. Y cuando abarcamos a más, lo que nos dimos cuenta es que era más responsabilidad, más ejercicio, más voluntad, más tarea, más trabajo, más de todo. Ayer me decía la Berenice, licenciado, es que licenciado Rodrigo anda ocupadísimo con tantos temas. Y me acuerdo, creo que te dije a ti, pero es que también acá andamos preocupadísimos con tantos temas que tenemos que atender. Siempre habrá oportunidad para atender lo más que se pueda. No se puede atender todo, pero sí lo más que se pueda. Y lo que te puedo comentar es que, repito, ya recorrimos ese camino de abarcar a más y sabemos cómo se tiene que hacer, o por lo menos entendemos una manera de hacerlo. Lo que tú entiendas que puede ser parte de una charla con nosotros para entender cómo lo hemos hecho en algunas cosas, cuenta con ello, para que no tengas que recorrer el tortuoso camino de, ¿y ahora cómo insertamos esto? ¿Y ahora cómo insertamos lo otro? ¿Y ahora cómo insertamos aquella? Mira, no necesitamos inventar el hilo negro, pues No, alguien ya lo hizo por nosotros. Y otra cosa también que hemos aprendido, David, es que las colaboraciones con otras organizaciones son súper valiosas.
con la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Con ustedes hemos hecho muchísimas cosas. Y con otras organizaciones también aquí de Monterrey nos tratamos de organizar. Y también a nivel nacional. Participamos en esfuerzos de lucha contra el cáncer, cero desabasto. Pues estás ahí y te van saliendo oportunidades de colaborar, ¿no? Dentro de una oficina no te van a llegar las oportunidades, hay que ir a la calle, hay que ir a donde están los enfermos, hay que ir al sector salud y ahí están las oportunidades. Hay mucho por hacer. Los derechos que no se conocen se pierden. Ujú. El 92% de los mexicanos no conocemos nuestros derechos de manera correcta. No entendemos algo tan sencillo para nosotros como el cuarto constitucional. Si entendemos el cuarto constitucional, si entendemos al mismo tiempo la Ley General de Salud, vamos a comprender que tenemos derechos inalienables, que tenemos que exigirlos y que nos los tienen que hacer válidos, porque mientras tenemos derechos que también obligaciones, aquellos tienen obligaciones que cumplir siendo el Estado mexicano. Una participación fundamental de GIST en el universo mexicano de las enfermedades de este tipo, rarísimos cánceres, ha sido encontrar que en cada una de las actividades que ustedes generan hay un ánimo muy entusiasta, porque lo señalo dado que he encontrado algunos ejercicios de algunas instituciones, no digo nombres, de algunas instituciones que parece que van a fuerza. Dices, ah, este viene a fuerza a hacer esto. Se ve que no le gusta. Y yo he tenido oportunidad de ver personalmente ejercicios de ustedes y siempre tienen como una cara a toda madre, como que lo van a hacer a toda madre. ¿Cómo, cómo has logrado tú y tu equipo, tu grupo, que la gente que colabora contigo tenga esa actitud tan, tan generosa, tan amable, con una bonomía tan extraordinaria? ¿Cómo, Rodrigo? Híjole, David, no te sabría decir, yo no sé si Dios o no Dios o qué, pero he sido muy afortunado de encontrar el talento adecuado y con la motivación adecuada. O sea, todos los que somos parte de la organización tenemos muy claro el por qué hacemos las cosas. Y eso le da sentido al esfuerzo. O sea, y no es porque me pagan un sueldo a la quincena y tengo que gastar 8 horas diarias en trabajar en una fundación. El por qué estamos aquí es lo más importante. Y el por qué estamos aquí es porque nuestro trabajo es salvar vidas. ¿Cuántas personas pueden hacer eso? Pues yo no sé cuántas, pero no son muchas. Claro. Y nosotros estamos en el negocio de salvar vidas. O sea, nuestro trabajo, nuestras horas, nuestros desvelos, nuestros viajes, nuestro todo, tiene un efecto muy positivo. Y el tema es que, bueno, pues ya una vez que pudiste ayudar a alguien a salvar su vida, oye, pues, ¿y por qué nada más uno? Pues Claro, mejor dos, claro. 10, 100 y llevamos 1800. Ahora, déjame decirte que se oye muy rápido, pero la verdad es que ha sido poco a poco, y hemos ido, por ejemplo, la pandemia. La pandemia fue un problemón para nosotros porque tuvimos que dejar de ir a las universidades y dejar de ir a los hospitales. Sí. Muchos hospitales en donde teníamos alguna colaboración, pues se convirtieron en hospitales COVID y entonces pues ya no pudimos seguir trabajando. Y entonces tratar de reclutar pacientes se nos hizo súper difícil. Sin embargo, ahí vamos y encontramos otras maneras y con los voluntarios. Y una manera que también que nos ha servido mucho, David, es trabajar con la comunidad médica. Al principio, y te soy sincero, nosotros, porque así lo aprendí en Estados Unidos, hay que defender al paciente del doctor y de las instituciones. Los tratan mal y, y entonces era el enemigo a vencer. Y así fue como empezamos aquí, hasta que de repente nos cayó el 20 de que, oye, espérame, los doctores no son el problema, son parte de la solución. Entonces vamos a trabajar con ellos, en donde nosotros les damos algo y ellos nos dan a nosotros también y nos empiezan a referenciar pacientes. Y luego resulta que ya tenemos un paciente que está en la clínica 25 de aquí del IMSS, aquí en Nuevo León, y oiga, usted que está ahí en la sala de espera junto con otros pacientes, pues platíqueles de nosotros y tráiganoslos para poderles ayudar.
y es así como se va haciendo todo. Pero otra vez, lo más importante es el porqué, David. Tenemos muy claro que nosotros estamos en la misión de salvar vidas. Nuestro esfuerzo salva vidas. Se oye muy sangrón, yo sé, pero la verdad es que por eso estamos aquí y es lo que tratamos de hacer. Y cuando se nos va uno, nos duele muchísimo. Pero bueno, arrieros somos y en el camino andamos, mi estimado David. Lo que acabas de decir es absolutamente cierto y no es arrogancia lo que dijiste, es absolutamente cierto. Yo comparto lo que tú dijiste. Yo afortunadamente pude llegar a tiempo para salvar a mis hijos y yo valoro, reconozco enormemente a quien ya perdió a un familiar importante. Y podría decir, bueno, yo ya me olvido de esto y ya. Gis para mí fue un pasajero enormemente ingrato, pero ya, ahí muere. No, hay gente como tú que dice, no, pues ahora vamos a hacer posible que otros no sufran lo que yo sufrí y encuentren caminos que yo no tenía y encuentren puentes que no estaban antes y encuentren conexiones que jamás existían. Eso para mí es muy reconocible de tu parte, Rodrigo. Es absolutamente valioso este tema de cómo has estado trabajando por salvar vidas. A veces uno pensaría, bueno, es que Rodrigo puede porque Rodrigo no está en una condición tan difícil, esto, lo otro. No, 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 hay gente que tiene todos los recursos del mundo y no hace nada, nada, absolutamente nada. Y hay gente que no teniendo nada hace mucho. El tema tiene que ver con esta vocación y voluntad férrea que solo tienen algunas personas. Cuando escucho lo que dices, me acuerdo de un video que ha sido millonariamente compartido de un muchacho que se dedica a las pesas, a la halterofilia, un alemán que pierde a su esposa en un accidente carretero. Pero antes de perder a su esposa, él le había comentado, bueno, yo soy atleta olímpico de la halterofilia te prometo que me voy a ganar una medalla de oro en las Olimpiadas. Entonces se muere la muchacha y él llega a las Olimpiadas y en sus dos primeros intentos, pues no puede levantar correctamente la pesa. Y al tercer intento, que era el último, ya no tenía otro, y estaba peleando la medalla de oro, se pone en el ejercicio, en la posición para levantar la pesa, y de repente voltea a su izquierda y ve la imagen de su esposa, Claro. agarra la pesa, y su esposa pone las manos del otro lado y la levanta. Así eres tú, así eres tú. Cuentas con Sí, David. esa Oye, condición créeme extraordinaria. que si yo hubiera podido brincármela, me la brincaba, pero bueno, otro de las cosas que hemos aprendido, David, es que había en algún baño de esos de no sé, gasolinera, había un anuncio que decía, y esta frase la usamos mucho aquí, que la vida es como un juego de póker. Tú no decides qué barajas te tocan, pero tú decides cómo las juegas. Entonces, pues bueno, esas son las barajas que nos tocaron. Vamos a jugarla de la mejor manera posible. A ti te pasó, a mí también, y a mucha otra gente que nos acompaña, pues también, ¿no? Hay una expresión que dice Rodrigo, no podemos cambiar el principio. Lo que sí podemos es modificar el final. Correcto. Eso sí podemos hacerlo. Y tú estás trabajando sobre un ejercicio extraordinario que salva vidas, que prepara personas, que alienta a familias y que da soporte a parte de la sociedad inmersa en las enfermedades raras, en este caso de GIST. Tu incursión en más enfermedades no solamente la entiendo como que va a ser exitosa, porque como dijiste, bueno, si ya tengo el contacto con este y con este y con este y ya tengo la precisión de aquel y aquel, ¿por qué no solamente hablo de GIS? ¿Por qué solamente hablo de GIS y no puedo hablar de otras que entrarían perfectamente en el mismo discurso, en la misma petición, en la misma vocación, en el mismo esfuerzo? Seguro que te va a ir muy bien, eso no tengo ninguna duda. Ahora, he estado pensando que GIST allá en Nuevo León, en Monterrey, pues es un
es una organización muy conocida. Quien fue secretario del Consejo de Salud General en un momento, que es muy Paisano. cercano a la Universidad de Nuevo León, me habló de ti. Me dijo, sí, ese cabrón, ya se dispone y sube y baja y la chingada. Y lo decían en un tono, y él lo decía en un tono muy orgulloso por ser regiomontano. Eh, ¿Has pensado en algún momento, dada la trascendencia que está teniendo tu ejercicio, poner filiales de GIST en algunos otros puntos de la República? Hablaste de los muy importantes, que es Jalisco y la Ciudad de México. ¿Has pensado eso, Rodrigo? Mira, de hecho lo estamos haciendo, David, a través de los voluntarios que tenemos. Ajá, Para efectos prácticos, ellos son nuestras sucursales, nuestros pies en otros estados. ok, De hecho, otra de las colaboraciones que tuvimos fue, pues nosotros tuvimos con el INCAN, ok, eh, a nuestra directora, trabajando en el INCAN en la Ciudad de México. Y para bien o para mal, las decisiones importantes están en la Ciudad de México. Las grandes cantidades de pacientes están en la Ciudad de México. Las grandes cantidades de médicos están en la Ciudad de México. Entonces, hemos tenido gente de la fundación en la Ciudad de México permanentemente y eso nos ha ayudado muchísimo también a participar en colaboraciones con otras organizaciones que están ahí físicamente allá. Pero esa es la manera, o sea, a través de nuestros voluntarios es como tenemos, y también otra cosa, hemos hecho un programa para tener pasantes de diferentes disciplinas haciendo trabajo en la organización. Entonces, por ejemplo, tenemos ahorita la persona que está encargada del proyecto de educación, está en la Ciudad de México. Luego tenemos a dos muchachas que son nutriólogas, que es algo que también hacemos mucho, dar apoyo, asesoría nutrimental a nuestros pacientes, están en Guadalajara. Pues de ahí ellos pueden ir a moverse a los lugares cercanos, ¿no? Y pues es la manera en que lo hemos podido hacer, David. yo entiendo perfectamente bien. Nosotros hacemos básicamente lo mismo. Primero, los recursos no alcanzarían para poner sucursales por todos lados. Y segundo, esta es una manera muy efectiva de encontrar que hay puentes que unen desde diferentes partes de la República. Ahora mismo estamos haciendo, no sé si ya lo viste, lo mandamos con información, estamos haciendo una estructura que nos permite tener representantes en Latinoamérica y en España y en Francia, directamente de la federación, siendo amigos que hablan en torno del apoyo a la federación de la Ciudad de México o de México, así te dicen, que es exactamente lo mismo que haces tú con los jóvenes. Nosotros lo hacemos con amigos que tenemos por allá que son médicos o parte de organizaciones de pacientes de la sociedad civil. Esta charla es una que podemos espaciar y volver a hablar de no sé cuántos temas. Los más importantes son los que tú has estado trabajando con una determinación increíble desde hace 15 años. Y te quiero decir que tu organización me tocó una de las fibras más sensibles por una condición que tienen ustedes. Ustedes celebran el 13 de julio como el día HIST. Ese día murió mi madre, ese día nació mi madre, perdón. Ese día nació mi madre, que en paz descanse. Nació un 13 de julio y el 13 de julio es San Joel y yo soy Joel David. Ándale, mira, Entonces, tu 13 de julio toca el nacimiento de mi madre y mi santo. no se te va a olvidar. No se me va a olvidar. De hecho, le dije a Celita, mira, el cabrón Rodrigo no se le pudo ocurrir esa fecha, puso el 13 de julio. Me da mucho gusto por eso, porque no se me olvida, porque Y reconozco que deja ya te tú, he repetido. nosotros no las cogimos, los gringos fueron los que las cogieron porque ellos hicieron el esfuerzo primero. Entonces, porque otra cosa también, David, es Sí, que hemos tratado de encontrar a nuestros pares en otros países de Latinoamérica. sí, Y hay una organización que nosotros le llamamos Alianza GIST, que también he tenido la oportunidad de coordinar, en donde tenemos el equivalente a la Fundación GIST México, pero en Chile, en Colombia, en Bolivia, en Guatemala, y hemos batallado un poquito con Argentina, pero de alguna manera tenemos doctores que son, que están relacionados con nosotros, tenemos pacientes que están relacionados con nosotros, y
padecemos de lo mismo, tenemos la misma misión, los mismos problemas y pues nos compartimos mucho para no duplicar los esfuerzos. Qué bueno. Como me dijiste hace rato, si alguien ya recorrió el camino, carajo, pues sigue el mismo camino, porque evidentemente te va a ahorrar algunos ejercicios extremos. Ah, hay una pregunta que te quiero hacer y que tiene que ver con tu, tu círculo más interior, tu círculo celular. ¿Tus hijos, tus muchachos, tienen alguna participación en todo esto que haces, Rodrigo? Mira, actualmente no, David, es algo de lo que en lo que voy a trabajar a partir del próximo año, porque pues uno no se hace más joven a medida que va pasando el tiempo Claro. y de alguna manera todos mis hijos están sensibilizados de las cosas que hacemos y pues a mí me gustaría que alguien de mi círculo más cercano pudiera continuar con el esfuerzo el día que yo ya no pueda. Sí. Espero que falte mucho tiempo, pero ya quiero empezar a trabajar en eso, fíjate. Y es algo, hemos tomado algunos cursos que algunos de los benefactores nuestros dan a diferentes organizaciones y esa parte institucional de ir pasando la estafeta es importante. Es algo de lo que tenemos pendiente que vamos a empezar a trabajar. Sí, te lo preguntaba precisamente porque yo me he estado preocupando por el relevo generacional. Hoy mismo tengo 64 años, pero tengo cuerda para un rato. Pero evidentemente lo que acabas de comentar es una piedra de toque. Nos vamos haciendo viejos y haciéndonos viejos tenemos que pensar en quién sigue, si quiere seguir, porque tampoco puedes obligarlos. En el caso de nosotros, tengo la fortuna que Paulina es la directora de Accesalud México, que es el mapeo más importante de enfermedades raras. Es una colaboradora genial para nosotros. Toto es vocero oficial en todo el mundo de nosotros y hace un trabajo que tiene que ver con las redes y estas cosas. Esto que yo no entiendo bien. Pero sí, en algún punto, ya en años pasados, me quedé pensando, bueno, y el día que yo ya estire la pata, ¿quién sigue? Por supuesto que todos, tú y otros como nosotros, están pensando en lo mismo porque el ejercicio no puede ser en algún momento amputación porque ya se fue, ya no hay nadie que le siga y a ver cómo le hacen. No, tenemos que organizar de forma tal que alguien continúe con el esfuerzo. Rodrigo, te sugiero lo siguiente. Bien. Eh, Junto con la preciosa Berenice, dame una fecha para que yo pueda compartirle a los muchachos del Instituto Politécnico Nacional que la organización HIST México puede darles una charla, independientemente que yo les mande el video, el que tú hiciste, darles una charla. Van a estar muy interesados porque la otra vez alguien cuando estaba uno de los que ya han ido para allá, me dijo, oye, me dijeron varias veces, oiga, y de cáncer, oiga, y de cáncer. Entonces, por favor, tú ponte de acuerdo con Berenice en tus tiempos, con tu agenda, para que no molestemos más allá de la oportunidad que tú tengas de establecer quién quieres que dé una charla en la Ciudad de México, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela de Medicina y Homeopatía, porque te van a recibir con mucho gusto. Por favor, eso te lo dejo como una petición, amigo. Agradezco muchísimo y otra vez las famosas coincidencias. Bueno, Berenice, nuestra directora, otra de las áreas en que tratamos de trabajar, David, es en la investigación, haciendo estudios de investigación, tanto estamos a punto de hacer el primer protocolo clínico de investigación para intentar la biopsia líquida, que es detección de cáncer en la sangre para GIST. Y Berenice acaba de terminar su doctorado en investigación en el Politécnico. Qué Ella bien. estuvo allá y acaba de tener hace un par de meses su ponencia para lograr el título. Pues no sé si es gente de medicina o de investigación o qué. Entonces hay que aprovechar esa alianza y los contactos que ya tenemos para pegar fuerte ahí en el Politécnico. Hay una cantidad de muchachos que necesitamos que conozcan acerca de GIST y de enfermedades raras. Y cómo no, te digo que han sido muy entusiastas, muy entusiastas. La química farmacobióloga que ha organizado todo esto, Consuelo, ha tenido la amabilidad de ir
insertando en la medida de sus posibilidades el ejercicio de la FEMEXER y por supuesto puede insertar el de GIS y puede insertar el de muchos otros porque mientras ella más tenga como abrevadero gente que conoce de estos temas, mejor le va a ir a sus estudiantes. Claro, claro. Rodrigo, para finalizar esta charla, que siempre será eterna para ti y para mí, al lado derecho de donde estás sentado en este momento, Sí. ¿quién te gustaría que se sentara junto a ti para platicar durante una hora tus temas? Ah, caray. ¿Vivo o muerto? ¿Tiene que ser alguien vivo? Tiene que ser O el que tú quieras, vivo o muerto. Es una presencia que tienes allá a tu lado. ¿A quién traerías a platicar? fíjate que, ¿sabes con quién me gustaría platicar? Y Sí. ese está vivo y hay manera con el doctor Julio Frenk. ¿Ok? ¿Sabes por qué, David? Porque siento que hay muchísimo por mejorar en el sistema de salud, no nada más para los pacientes de cáncer, pues, sino en general, pero seguramente habrá algunas estrategias muy puntuales que nosotros para nuestros pacientes pudiéramos utilizar. Entender bien cómo funciona en otros países la problemática que tenemos nosotros. Otra vez, si alguien ya inventó el hilo negro, y este señor seguramente sí sabe cuál es el hilo negro, pues que nos pudiera compartir algo o orientar para ver hacia dónde nos movemos. Y yo tengo oportunidad de, entre las diferentes reuniones que tengo, encontrar algún espacio que me haga común a él, le voy a decir, oye, hay un regio que quiere hablar contigo, te lo voy a poner en la bocina del teléfono para que tú pongas la fecha y la hora en que se puedan reunir y él se ponga de acuerdo contigo para que se pueda hacer. Cuenta con que si puedo, lo voy a hacer. Sí, camarada. Y seguramente tú lo vas a hacer antes, pero si puedo yo antes que tú, lo voy a hacer. Claro, claro, claro. Digo, pues ha sido un placer lo de siempre. Tu compañía, tu argumentación robusta, maravillosamente humana y gentil. Pero sobre todo, que seas mi cuate. Eso me da mucho gusto a mí, que seas mi cuate, porque, porque si alguien entiende los procesos angustiantes, los procesos que te matan, que te quitan el entusiasmo y luego ves con resiliencia cómo los recuperas, es quien ha sufrido una pérdida o quien tiene en este momento un problema muy grave. Y tú eres el epítome de eso y yo, pues siempre encuentro cualquier cantidad de coincidencias con tu historia, cualquier cantidad de coincidencias, no solo por el 13 de julio, no solo porque es el día de mi santo, no solo, etcétera, etcétera, sino por muchas otras cosas que tienen que ver con con el regio amigo que hace un esfuerzo extraordinario, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias por tus palabras, David. Digo, nos podemos echar flores mutuamente, pero la verdad es que arrieros somos y en este camino andamos. Sí, Y yo, tu gente y mi gente. Y la verdad es que me pongo chinito porque la oportunidad de encontrar a alguien con quien hacer esfuerzo juntos, como es el caso de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, es súper valioso para nosotros. La verdad es que mucho de lo que hemos hecho ha sido con las inspiraciones de muchas personas como tú. Y la verdad es, eres un ejemplo para nosotros aquí en la fundación, tú y tu gente. Y pues bueno, pues ahí estamos haciendo lo que podemos. muchas gracias, Rodrigo. Allá atrás, no sé si alcanzas a ver un cuadro que tiene un faro. Tengo uno igualito que me regalaste y lo tengo en la oficina de la fundación. Ok. La expresión que pusimos ahí es la que nos lleva al trabajo del diario nosotros. Cuando nuestra vida se hace trizas ante la desgracia, en realidad lo que sucede es que se integra de una manera diferente. Y Correcto. entonces lo que en un momento pudo resultarnos un desastre termina por resultar lo mejor que nos podría haber pasado, porque nunca nos damos por vencidos, porque siempre vamos para adelante y porque siempre habrá oportunidad de ayudar a alguien. Rodrigo Salas Benavides, te agradezco todo y más. Eres de esas personas que como yo no pudimos cambiar el principio, pero estamos haciendo todo lo posible por modificar el final. Mi querido amigo, mi cuate, muchas gracias, muchísimas gracias a ti, a todo tu maravilloso grupo, a tu esfuerzo extraordinario y sobre todo, gracias y en paz descanse tu querida Cornelia, que ha hecho posible que de repente existiera este fenómeno GIS tan importante en Monterrey. Muchas gracias, Rodrigo. Agradezco muchísimo, David. Que Dios te bendiga.
Que tengas un buen día, Rodrigo. Gracias, Vale, Rodrigo. saludos.